Buenas noches amigos, bienvenidos. Un gusto reencontrarnos en este espacio junto a ustedes, luego de algún tiempo, de algunos meses, en este espacio de radio de San José ahora, esta noche, comenzando puntualmente en el día de hoy con un ciclo que nos permitirá transitar durante las próximas 2 semanas sobre un tema específico, bien específico, y que tiene que ver con algo que venimos conversando, a diario todos los uruguayos. Nos referimos al referéndum del próximo 27 de marzo sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Durante esta semana y la próxima, estaremos recibiendo a diferentes actores vinculados a este asunto, algunos que procuran la derogación de estos 135 artículos y otros que, por el contrario, pretenden su mantenimiento. Es la propuesta que tenemos para ustedes. Para las próximas 2 semanas, compartir estas opiniones, estas reflexiones que ojalá, como siempre les decimos, ayuden y sean para ustedes insumo para tomar esa decisión el último domingo de marzo. Y comenzando, estamos recibiendo el día de hoy a José Núñez, es dirigente del Partido Socialista, además integra la Comisión Nacional por el Sí, además a nivel legislativo es suplente del senador Daniel Olesker. Con Núñez vamos a estar conversando en los próximos minutos. Núñez, gracias por acompañarnos este rato. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir algunos fundamentos de nuestro punto de vista con la audiencia. De alguna forma la idea es eso, porque la campaña tiene de todo, en definitiva como cualquier campaña, discusiones de las más coloridas y otras que uno entiende no serían propias de una campaña. La idea es aportar y tener un poco los argumentos que una y otra parte tienen para convencer a la población. Le hago una pregunta muy general en el inicio: ¿por qué hay que votar el sí? Bueno, hay razones de forma que hacen a la democracia uruguaya y en relación a la ley de urgente consideración y razones de los contenidos concretos de las normas. La razón de forma es la siguiente. Acá se remitió al Parlamento Nacional bajo la caracterización de ley de urgente consideración, o sea, acotando a un máximo de 90 días el plazo en el cual el Parlamento podía tratar estos temas, un proyecto de ley de más de 500 artículos originalmente y que abordaba temáticas muy diversas, ¿verdad? La vivienda, la seguridad, las empresas públicas, el manejo de dinero en efectivo, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Colonización, la educación, el Sistema Nacional de Inteligencia, todos temas que habían sido discutidos anteriormente en proyectos de ley específicos y durante tiempos importantes, ¿no? El tema de la ley de educación vigente se había discutido más de 2 años, etcétera. Bueno, sin embargo, hubo que tratar todo junto en 90 días. Y eso, naturalmente, acotó las posibilidades de un debate en profundidad de los temas, al punto que hoy, y la ciudadanía que se ha tratado de informar lo podrá ver, hay hasta discusiones sobre el alcance de algunas de las normas contenidas en la ley. Esto es este procedimiento que impulsó el Poder Ejecutivo, de avasallar al Poder Legislativo y obligarlo a tratar temas tan importantes en tan poco tiempo, para nosotros es contrario a nuestra democracia y a la separación de poderes, y genera un precedente muy, muy embromado. Porque fíjese que este gobierno mandó un proyecto de más de 500 artículos con todas estas temáticas diversas que mencionábamos. El próximo gobierno puede mandar uno de 700 artículos o de 1000 artículos y abarcar no 40, sino 60 temas y obligar al Parlamento a procesarlo de manera sumaria. Entonces, a nosotros nos parece que votar por el sí es también votar por la afirmación de la democracia, por el respeto a la separación de poderes, porque los temas importantes se puedan discutir con el tiempo necesario. Porque alguien puede considerar que alguno de los temas que está dentro de la LUC era urgente y ameritaba este tratamiento sumario, pero todos los temas tenían esa urgencia y ese tratamiento sumario. Y el Poder Ejecutivo tiene derecho a poner de rehén
a la población de si quiere acompañar una solución, tener que validar otra con la que discrepa. Entonces, para nosotros esa es una de las primeras razones para votar por el sí. Bien, ahora, en esta cuestión de forma, hay quienes dicen que, de alguna forma, valga la redundancia, y no es que lo digan, es verdad, es el mismo tiempo que se otorga para un presupuesto. Porque para una cosa alcanzan estos días y para otra no, siendo que un presupuesto también es bastante voluminoso por lo general. Bueno, los tiempos están dados también por la necesidad. Primero, el presupuesto no debería abordar, diversidad de materias, debería abordar el presupuesto. Sí. Muchas veces los gobiernos introducen otras normas que no son estrictamente presupuestales dentro de los presupuestos y muchas veces la Cámara dice, no, esto lo sacamos, lo mandamos a comisión, vamos a resolver el presupuesto y estas normas las tratamos expresamente. Pero el presupuesto hay una necesidad de aprobarlo porque el gobierno necesita que el Parlamento apruebe el presupuesto para poder funcionar. Ahora, hay normas que no hay esa urgencia, esa perentoriedad de aprobarlas, ¿verdad? Por ejemplo, yo menciono una que en estos días a nosotros, a la Comisión Nacional por el Sí, nos genera incertidumbre. Sí. El artículo 285 de la ley, que establece que se propenderá a la venta de las acciones de las sociedades anónimas propiedad del Estado, preservando el Estado la mayoría, pero la venta. Por ejemplo, ¿están alcanzadas todas las sociedades anónimas? Yo le pongo un caso, República AFAP, una sociedad anónima muy importante porque tiene los ahorros de la mayoría o de gran parte de nuestras trabajadoras y trabajadores de distintos niveles, ¿verdad? Trabajadores de escasos ingresos y de muchos ingresos, que van a servirle un complemento cuando se jubilen, ¿verdad? Entonces, República AFAP es una sociedad anónima, propiedad del Banco de Seguros, del Banco República y del Banco de Previsión Social. En el año 2020 tuvo una ganancia de $15 millones. Este artículo 285 de la ley permite la enajenación de parte de las acciones de República AFAP. ¿Está eso en la intención del gobierno, enajenar los fondos de ahorros previsionales? Bueno, ¿se logran responder esa pregunta ustedes? Hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Yo por lo menos no conozco una respuesta de los defensores del no, ni del Poder Ejecutivo. Tenemos nuestros abogados que sostienen, distintas miradas sobre los alcances de este artículo y República AFAP. ¿Y cuáles son esas miradas respecto a República AFAP? Bueno, respecto a República AFAP, nuestros asesores jurídicos nos dicen que no debería alcanzarla, pero se puede hacer una interpretación de la norma particular. Te veo que en materia de... a veces hay dos bibliotecas, y la norma es muy genérica, muy amplia, ¿verdad? Que ustedes entienden que de alguna forma podría caber la posibilidad. Podría caber. Y quizás, seguramente, si esto se hubiese discutido con un tiempo suficiente, se podrían haber establecido con más precisión cuál es el objetivo de esta norma. Porque hoy también uno diría, esto es una privatización de empresa. Por ejemplo, Accesa es una sociedad anónima de Antel, ¿verdad? Duxa es una sociedad anónima de ANCAP que hace la distribución de combustible, un hermoso negocio, ¿verdad? La distribución de los combustibles. Entonces, esa intención del gobierno privatizar esos aspectos, esas empresas propiedad del Estado que nos reportan eventualmente utilidades, que nos aseguran determinadas circunstancias, por ejemplo, la distribución de los combustibles. Todos sabemos que los combustibles valen lo mismo en todo el país, pero en realidad el costo no es el mismo, porque no es lo mismo, ¿verdad?, trasladar el combustible hasta Montevideo que hasta Artigas, ¿no? Entonces, y sobre eso, por ejemplo, no hay claridad. Esa es una de las normas que nos proponemos anular. Sí, está claro. Ya que nos vamos metiendo en temas específicos, arranco con otros temas que están naturalmente sobre la mesa y empiezo por el que parece ser, digamos, de los más álgidos en este aspecto, el tema de la seguridad. ¿Qué pasa si se derogan o si se mantienen estos artículos? Bueno, en primer lugar,
Nosotros entendemos que estos artículos no han contribuido a mejorar la seguridad pública, ¿no? Inclusive el gobierno ha exhibido algunas cifras, pero esas opiniones que particularmente ha dado el ministro del Interior no tienen ningún respaldo técnico o académico, ¿verdad? O sea, son opiniones políticas. Lo que se observa cuando se estudia... Las cifras que presenta el Ministerio, ¿usted dice que son apreciaciones políticas? No, la interpretación. La interpretación. La interpretación de las cifras. La interpretación que se hace, que hay un descenso de los delitos producto de la aplicación de la LUC. Sí. Porque si uno se guía por las cifras oficiales, que hay que tener presente que lo que recogen las cifras son denuncias de delitos, no son delitos, son las denuncias, ¿verdad? Y hay algunas voces que sostienen que están teniendo lugar algunos delitos y que la gente no los está denunciando, o que de alguna manera no son procesados debidamente. O sea, las cifras lo que dan son denuncias de delitos y no estrictamente delitos, ¿no? Entonces, ahora, permítame, digamos, el gobierno dice que se está midiendo de la misma forma y con la misma gente que lo hacían los gobiernos del Frente Amplio. ¿Esto no es, digamos, un elemento importante a la hora de poder comparar cuál es la situación actual? Sin duda que se debería hacer de esa manera, ¿verdad? Se debería hacer de esa manera. Hay algunos cuestionamientos, pero más allá de esa discusión concreta sobre la cifra, lo que las cifras indican es que hubo una muy fuerte caída de algunos delitos cuando se tomaron las medidas de restricción de la movilidad por el auge de la crisis sanitaria, y que ahora esos delitos están creciendo. Y que de hecho cuando se empieza a implementar la ley no hubo particularmente una caída de los delitos. La caída de los delitos se origina en a la falta de movilidad por la crisis sanitaria, y es un fenómeno que se ha dado en varios países. Y lo que hoy estamos viviendo es un incremento nuevamente de los delitos, inclusive particularmente del homicidio y de la violencia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que las leyes, las normas aprobadas en materia de seguridad no contribuyen. Las normas y el discurso que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo y también desde algunos actores de la coalición de gobierno en relación a la LUC y a lo que esta habilitaba, ha dado lugar a algunos hechos de abuso policial que quizás no sean, seguramente no comprendan a todo el personal, pero que han tenido notoriedad, ¿verdad? Que han circulado videos, que ha habido policías que han tenido que presentarse a la justicia, que ha habido inclusive una denuncia de los defensores de oficio detallando múltiples situaciones de abuso de la violencia policial. Entonces, esa presentación de la Asociación de Defensores de Oficio, permítame preguntarle, ¿es real? Porque aquí en San José, hace algunas semanas atrás, el senador Penades dijo que eso era una interpretación a partir del artículo periodístico que había surgido en algún momento, pero que esa denuncia, digamos, esa presentación, si mal no recuerdo, ante la Suprema Corte de Justicia, no existía. Creo que hablaba de 86 casos desde que entró en vigencia la LUC, de situaciones, digamos, de abuso hacia personas, digamos, que de alguna forma estaban siendo parte de procedimientos policiales. Le consulto bien específicamente, digamos, ¿existió esa presentación, esas presentaciones? Mire, yo tengo acá un facímil, dice Montevideo, 12 de julio del 2021. Para despejar esa duda. Señor presidente, acá está, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Tabaré Sosa Aguerre, de nuestra mayor consideración. Aquí está la nota que describe las cuestiones, y está firmada por el doctor Joaquín Gamba, presidente de la asociación, y la doctora Gabriela Machado, secretaria de la asociación, ¿no? Claro. O sea que efectivamente dice, mire, los defensores públicos que ejercemos la materia penal en el actual sistema procesal penal hemos venido observando un incremento en la violación de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ese es un poco
Entonces, bueno, denuncian, dice, ingreso a casa de familia sin exhibir previamente la respectiva orden de allanamiento, produciendo daños materiales, maltratos físicos en el momento de la detención y en los momentos sucesivos, incluso cuando no hay ningún tipo de resistencia del detenido. O sea, es una denuncia, a ver, obviamente que nosotros no hemos chequeado las denuncias que se realizan, claro, ¿verdad? Pero esta es hay un documento, digamos, una asociación que seguramente tenga su personería jurídica, que nuclea a los defensores de oficio y que se dirigió por nota a la Suprema Corte de Justicia. Y a eso se le suman los hechos que han sido notorios, que hemos visto, porque hoy a través del WhatsApp, etcétera, circulan muchas imágenes. Se han difundido. Entonces, para nosotros, eso no es bueno y se ha originado por la ley y por el discurso que ha acompañado la ley, que a veces le ha hecho quizás creer a algunos agentes policiales de que pueden hacer cosas que después no pueden hacer y que después van a tener que enfrentar a la justicia, ¿verdad? ¿Han envalentonado de alguna forma a los efectivos? Y quizás no a todos por suerte, ¿verdad? No a todos por suerte, claro. Pero algunos evidentemente tal parece que sí, ¿no? Ahora, el gobierno dice ante esta situación que, bueno, desbordes han existido siempre, que efectivamente, digamos, la situación en materia de seguridad no es la mejor en este momento en el Uruguay, pero que, bueno, con estos artículos, de alguna forma, se permitirá ir haciendo el camino que nos deposite en una situación mejor. ¿Es un argumento válido o ustedes entienden que ya con lo que se observa alcanza para sacar una conclusión de que estas políticas no dan resultado? A nosotros no dan resultado porque además no han dado resultado, ¿verdad? No han dado resultado en el mundo. Acá, en realidad, en nuestro país, en Uruguay, ha habido a lo largo de los años un incremento sistemático de la mayoría de las penas. Usted recordará que en el último gobierno, en el gobierno anterior, el presidente de la República convocó un diálogo a todos los partidos políticos sobre los temas de seguridad, se llegaron a acuerdos y se aprobaron leyes que ya incrementaban las penas. Y de hecho, Uruguay es uno de los países donde hay más presos privados de libertad por habitantes. Y las consecuencias no han sido una reducción de los delitos. O sea que este camino del incremento de las penas no es un camino que haya dado resultado. Y por ejemplo, en estas normas se cercena la posibilidad de redimir pena por estudio y trabajo. El otro día lo decía en un programa por la televisión el diputado Luz de Cabildo Abierto, de la coalición, ¿verdad? Dice, los privados de libertad salen peor de lo que entraron de las cárceles. Lo dijo él, son sus palabras. Le preguntó directamente el periodista Gabriel Pereira y lo dijo así. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener más tiempo privado de libertad a una persona? Porque la privación de libertad tiene un componente sancionatorio, ¿verdad?, de pagar con esa sanción el delito cometido, pero también tiene que tener un componente de rehabilitación para poder reinsertarse, porque si no pasa que las personas a veces son primarios, a veces han cometido un delito menor, ingresan, son privados de libertad, se ponen en contacto con gente que ya tiene múltiples delitos cometidos, son sometidos a situaciones de violencia tremenda, como el caso que se conoció hace unos meses, ¿verdad?, que lo tenían secuestrado dentro de la propia celda, a un privado de libertad, y salen obviamente peor de lo que entraron, ¿verdad?, con una animosidad, con una violencia, y entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos? O sea, la oportunidad de que un privado de libertad estudie y trabaje en el establecimiento de reclusión y por esa vía demuestre que está en condiciones de reinsertarse, es algo bueno y positivo, ¿me entiende? Entonces, porque además nadie piense, capaz que se genera una idea equivocada de que los presos van a salir así como así. No. Es una idea que de alguna forma está ahí sobre la mesa. No, pero quiero decir, cuando existe esa posibilidad... Que, digamos, si se derogan estos artículos, va a haber reclusos que en la medida que no van a tener posibilidad o que van a volver a tener la posibilidad de redimir la pena, van a salir antes,
También está el tema de los delitos graves y gravísimos. Bueno, ¿qué va a pasar, digamos, con eso? Primero, le hago esas preguntas porque son cuestiones que no, preocupan a la población. La gente escucha eso y dice, bueno, ¿qué pasa entonces después si se drogan? Primero le termino la idea. O sea, para que un privado de libertad pueda salir, pueda redimir pena, no es automático. Interviene el juez. O sea, deben presentarse todos esos elementos, debe presentarse la evaluación de su conducta, informes, etcétera, y el juez resolverá si le concede esa libertad anticipada o no. No es automático, ¿verdad? Está sujeto a una evaluación de la conducta de esa persona privada de libertad, de que efectivamente... Entonces, lo primero que no es que esto es automático, ¿no? Y segundo, esa idea de que producto de la anulación de la ley vayan a ser automáticamente liberados los presos, tampoco es correcta, ¿verdad? Tampoco es correcta. Primero que hay muchos delitos, por ejemplo, como los delitos sexuales, que no están incluidos en las normas que se anularían, ¿verdad? Porque allí se ha dado información errada de que se anularían delitos que tienen normas que establecen penas o el registro de delitos sexuales. Sí, sí. Esas normas no se están anulando, no incluyen la 135 que vamos a anular. Pero además, eventualmente, algún caso que pudiera estar comprendido, acá justo hay hay una declaración realizada en otro programa por el doctor Camacho, un penalista también destacado, donde justamente aclaraba que eso no es así, ¿verdad? Porque una vez que hay sentencia firme, no es automática la liberación. O sea que también queda firme la sentencia más allá que haya un cambio posterior de la legislación. O sea que no va a ocurrir lo que se ha adelantado, no tiene una base jurídica, ¿no? Lo que yo le decía son afirmaciones genéricas que se hacen para hacer campaña política, digamos, ¿no? Está claro. Núñez, el tema seguridad es riquísimo y en definitiva nos ha, si vale la expresión, comido bastante tiempo. Quiero ir a otros en el tiempo que nos queda. Elijo al azar el tema de los alquileres sin garantía. Eso también, digamos, está sobre la mesa, ha generado preocupación. Se dice que por un lado es una posibilidad para personas que están en esa situación de no tener una garantía, de poder acceder a una vivienda. Decía, por ejemplo, hace algunos días atrás, la alcaldesa de Ciudad del Plata, donde hay muchos asentamientos, que es la solución para que justamente muchas familias que de otra forma terminarían en casitas de 4 palos y 2 chapas. Sin embargo, claramente quienes promueven la derogación tienen otra visión. ¿Cuál es lo perjudicial en estos artículos? Me parece importante precisar un poco la norma, digamos, y el contexto. En primer lugar, en Uruguay ya existía ya toda una normativa vinculada a los alquileres. Está claro que esto no anula lo ya existente. Pero esa normativa ya admitía el alquiler sin garantía y de hecho hay muchos alquileres sin garantía en el marco de la normativa que regía antes de la ley de urgente consideración. O sea que lo importante primero decir que la ley de urgente consideración no crea la posibilidad del alquiler sin garantía. Ese alquiler sin garantía ya existía y va a seguir existiendo más allá que se deroguen estas normas. ¿Qué es lo que hace el régimen de alquileres que se establece en la ley de urgente consideración? Reducir dramáticamente los plazos para el desalojo de los inquilinos e incrementar de manera bastante significativa las multas por incumplimiento, ¿verdad? O sea, a partir de estas normas, una persona que se atrase 3 días en el pago del alquiler puede ser considerada mal pagador y debe pagar una multa del 60% del valor del alquiler. A su vez, una persona que se atrase, un buen pagador, que no entrega el inmueble
al vencimiento exacto del periodo del alquiler, puede ser pasible también de recibir una multa, se atrasa unos pocos días, ¿verdad?, Sí. de 4,5 veces el valor de la mensualidad que él paga por alquilar. Y los plazos para los desalojos se reducen dramáticamente y pasan a ser de 6 días para el mal pagador y de 30 días para el buen pagador. Entonces, eso es lo que es, digamos, ¿no? Eso es lo que me interesa precisar. El alquiler sin garantía ya existía y se puede alquilar sin garantía por la ley que regía hasta la aprobación de la LUC. ¿Y los plazos en lo que regía hasta el momento eran mayores? Claro, los plazos eran mayores, ¿verdad? Lo que ha hecho la LUC es reducir dramáticamente los plazos para los desalojos, aún en el caso del buen pagador, e incrementar sustantivamente las multas por incumplimiento. ¿Por qué pensamos nosotros que esto no es bueno? Bueno, no es bueno porque si bien... Ahora, permítame, digamos brevemente, así como usted decía, no es automático lo de los reclusos, hablando del tema seguridad. ¿Es automático, digamos, esto de los plazos que se establecen, digamos, para que una persona sea desalojada? Porque hace algunos días yo escuchaba al senador Gandini diciendo que en función de las posibilidades de recursos que tiene o que otorga la ley, las posibilidades de presentar recursos que la ley otorga al inquilino, esos plazos se estiran un poco más. Y al fin y al cabo no son 6 días ni 30. Mire, los plazos están establecidos por la ley. Y capaz que con esa posibilidad de presentar recursos, como usted menciona, un mal pagador puede pasar de 6 a 15 días. Igualmente es un plazo bastante sumario, ¿verdad? O sea que, porque el juez no puede, el juez tiene que remitirse a lo que la ley le establece, ¿verdad? Claro. O sea que los plazos siguen siendo sumamente breves y y se reducen notablemente en relación a la normativa hasta ahora vigente. Ahora, yo le decía, ¿por qué nosotros consideramos que este sistema es negativo? En primer lugar, se dice que sigue vigente el otro sistema y se puede ir por el otro régimen. Pero corremos el riesgo de que los arrendadores digan, no, yo a partir de ahora alquilo por el régimen nuevo, porque a mí no me conviene complicarme con el tema de las garantías, ¿verdad? Que si tiene, si no tiene, entonces prefiero alquilar por el régimen nuevo, que yo sé que en un plazo brevísimo voy a estar dándole el desalojo si hay un mal pagador, e inclusive al buen pagador voy a poder darle un desalojo sumamente rápido y tener nuevamente la vivienda para alquilarla. Entonces, corremos el riesgo de que este sistema que se presenta como alternativo, como opcional, como marginal, se transforme en el régimen principal y todos los que alquilan deban terminar yendo por el aro de este sistema, porque quien alquila, el propietario, dice, no, mire, yo ahora alquilo por este sistema que me da más posibilidad de desalojar rápidamente al inquilino. Y entonces, la segunda cosa, que se dice, bueno, este es un sistema para gente de pocos recursos, ¿verdad?, que no puede conseguir una garantía. Y entonces le damos la posibilidad. Pero justamente ahí tenemos todavía una discrepancia más sustantiva. El doctor Sereta ha dicho que este artículo linda con desconocer el derecho constitucional a la vivienda, estas normas, porque uno tiene que tener derecho a la vivienda y una cierta estabilidad de la vivienda. Entonces usted fíjese que acá se atrasan unos días en el pago de su salario, usted no puede pagar el alquiler, se convierte en moroso, tiene que pagar una semejante multa del 60% y eventualmente en pocos días lo están desalojando. O sea que pasa a tener una enorme inestabilidad en la vivienda, que todos sabemos que es una cuestión fundamental para todos, para la familia, si uno tiene hijos. El corazón en la boca permanente. Entonces, ¿qué pasa? Condenamos a la gente de pocos recursos, que ya es vulnerable porque tiene pocos recursos, porque todos sabemos acá que el que no tiene dinero tiene problemas de alimentación, problemas de asistencia de salud, problemas de educación, problemas de transporte, etcétera. Le damos una presunta solución
que es condenarlo, como usted dijo, a tener una espada de Damocles, el corazón en la boca permanente por si pierde la vivienda. ¿No nos parece que esta sea la solución que le debe dar el Estado a la gente que tiene problemas de acceso a la vivienda? Hay que tratar de construir viviendas. Usted ha visto que se han recortado el presupuesto nacional en materia de construcción de vivienda. Inclusive ahora el presidente anunció una cifra de viviendas a construir que está por debajo de los compromisos que se habían asumido durante la campaña electoral. Y a su vez, eventualmente, si queremos respaldar a los inquilinos que no tienen garantía o a los propietarios que obviamente tienen derecho a cobrar, ampliemos el sistema de garantías públicas, el respaldo que se le da a esa gente sin garantía. Pero no creemos un sistema draconiano para la gente de pocos recursos, ¿verdad? O sea, nos parece que está muy mal esto. Entiendo. Nunes, gracias por habernos acompañado. Se nos ha ido el tiempo. Lamentablemente abordamos solamente 2 de los vastísimos asuntos que hay para hablar de la LUC, pero bueno, creo que han sido de todas formas los temas centrales: seguridad, vivienda, que ojalá, digamos, bueno, le permita a la gente estos conceptos, bueno, empezar a sacar una idea Nos hubiese gustado, me hubiese gustado conversar un poquito también, hay muchos temas, pero también el tema del precio de los combustibles, ¿verdad? Y cómo está impactando estas normas que obligan a ajustar por lo menos cada 2 meses el precio de los combustibles sobre la economía familiar, la inflación, la caída de salarios y jubilaciones. No va a faltar oportunidad, quedan 2 semanas todavía de campaña. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, gracias buenas noches. Por haberse molestado de venir hasta aquí. No. Muy bien, amigos, y a ustedes el agradecimiento como siempre por haber estado allí. Les agradecemos y volvemos a decirles lo del principio. Estamos comenzando este ciclo por las próximas 2 semanas. Bueno, de cara a el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, estaremos con diferentes sectores, unos por el sí, otros por el no, dando sus argumentos, sus visiones respecto a por qué hay que derogar estos artículos o, por el contrario, por qué hay que mantenerlos. Gracias y nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien.